Hola amigos, bienvenidos a Fogones Gallegos. Hoy vamos a hablar de una de las primeras fiestas gastronómicas de Galicia, donde su protagonista es la patata de Coristanco, una fiesta que no pasa desapercibida ya que comienza con un peculiar desfile de tractores decorados con dichas patatas. En honor a esta festividad que se celebra el tercer fin de semana de septiembre, vamos a hacer una receta donde la patata es la protagonista. Patatas deluxe. Los ingredientes que vamos a necesitar son 30 ml de aceite de oliva, una pizca de sal, una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de cebolla en polvo, una cucharada de pimentón dulce, una pizca de pimentón picante y una cucharada de orégano. Comenzamos lavando bien las patatas hasta eliminar toda la tierra que puedan tener. Cortamos las patatas en forma de gajos. Para ello cortamos nuestras patatas por la mitad y luego iremos inclinando el cuchillo de esta forma. ¿Veis? A nosotros nos resulta mucho más fácil añadir el resto de los ingredientes en un bol: el aceite, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, el pimentón dulce, el pimentón picante, el orégano, la pizca de sal y poder mezclar bien todos los ingredientes. El siguiente paso será añadir esta mezcla a las patatas e impregnar bien cada una de ellas y dejamos reposar unos 5 minutos. Precalentamos nuestro horno a 180 grados y preparamos una bandeja con un papel de horno y colocamos las rodajas de las patatas. Las llevamos al horno de 15 a 20 minutos, pero antes hay que precalentar el horno a unos 150 grados. Y ya tendríamos nuestras deliciosas patatas deluxe, y sin manchar mucho. Para acompañar os sugerimos una rica salsa para mojar. Si os ha gustado este vídeo, no dudéis en suscribiros a nuestro canal para estar al tanto de todas nuestras recetas.